presidente de la Corte al frente del Consejo de la Magistratura, y Roxana Reyes es la diputada que la oposición designó para integrar el Consejo de la Magistratura. Pero yo digo, ya que tenemos un diputado opositor acá y que armó tanto revuelo en la previa de la tarde, Sí. sobre todo el tema del impuesto, darle las buenas noches. Gracias, Buenas Roxana, por noches. estar acá, y una opinión, un análisis sobre lo que acabamos de ver, que estabas con nosotros acá. Bueno, claramente creo que podemos estar peor y que esto lo indica, que esperando medidas económicas y esperando un plan económico que lo venimos esperando hace tiempo, claramente lo que se sigue es ofreciendo más de lo mismo. Yo vengo de una provincia que le llamo la maqueta. Santa Cruz es la maqueta porque todo lo que se está haciendo a nivel país ya se hizo en Santa Cruz, pasando por esto del Consejo de la Magistratura, que es el disciplinar a la justicia y el cooptar a la justicia, y llegando a esto de tener muchos habitantes de la provincia, y va a pasar con el país, no solamente bajo la línea de pobreza, sino dependiendo de asistencialismo, de planes sociales, de cooperativas y sin trabajo genuino. Imagínate en Santa Cruz, una provincia que tiene gas, minería, petróleo, turismo, la verdad, rica en oro, en plata, en pesca, litoral marítimo, parques nacionales, 300.000 habitantes, un barrio de la provincia de Buenos Aires, y que nosotros tengamos el nivel de pobreza que tenemos en la ciudad capital, 37% de pobreza, y un estado macrocefálico dependiendo de planes sociales, de asistencia. Ahora, y vos cerca estás de... nombrando sectores que, por ejemplo, estarían en principio, insisto, potencial, porque es la parte que no quisieron anunciar en detalle, estaría alcanzado por el nuevo impuesto. En rigor, ¿estás de acuerdo con eso? Porque estás hablando por ejemplo, me hablas de minería, hablas de petróleo. ¿Va a estar abarcado ese sector? Mira, yo creo que el camino no es crear nuevos impuestos. Creo que el camino es generar desarrollo productivo, ¿sí? Y con esto no es O sea, no estás de acuerdo, vos no votarías de ninguna manera la creación de un nuevo impuesto. No, creación de nuevos impuestos no. Insisto, la creación de un nuevo impuesto requiere el aval del Congreso y del Senado. Todo lo que se Toda la anunció reforma en cuanto a tributaria. refuerzos Sí. Por el contrario, yo creo que eso no va al Congreso, pero un nuevo impuesto debería ir. Sí. hay que alentar la inversión, que se generen puestos de trabajo. Al lado de cada merendero que están proliferando en todo el país, tiene que haber una propuesta de salida laboral. La gente no quiere planes sociales, la gente quiere trabajar, y esto te lo dicen. Vos encontrás un piquete en una ruta y te dicen, yo quiero trabajar, quiero llevar un trabajo digno a mi casa, quiero tener un ingreso digno. Ahora, Roxana, el gobierno también dice lo mismo, que no va a aumentar planes sociales, incluso no los aumenta. Con 6,7% de inflación, entonces, ¿cuál es la solución de ustedes ya? Porque el generar el trabajo, que yo también lo repite el gobierno, generar empleo, generar empleo. ¿Cuál es la propuesta ya inmediatamente para atender a estos sectores? Las medidas económicas o el tan ansiado plan económico que nosotros estamos esperando no va camino a la generación de empleo, ni por el contrario, va a desalentarlo continuamente. Entonces, ¿cuál es el camino? Es generar fuentes de trabajo genuinas y no cada vez más generar asistencialismo. Sí, también es cierto, en este caso, lo que le está pasando al gobierno, y mirá las estadísticas, 1 de cada 3 trabajadores, o sea, los que ya tienen trabajo, imagínate los que no tienen, ¿no? La situación que están, 1 de cada 3 trabajadores está ahí nomás detrás de la línea de la pobreza, porque su salario no creció a la par que la inflación, y recordemos que hay muchos, el 35%, que tienen un empleo informal, entonces no tienen un gremio que les negocie el salario. Pero ya incluso tener un trabajo en blanco no te garantiza la posibilidad de estar por arriba de la línea de pobreza. Por eso es que el gobierno dice, bueno, en lo inmediato hay que hacer algo. Y de hecho hubo muchas críticas sobre la reunión que tuvo la CGT con Guzmán, porque un ala del gobierno le decía, hubiese sido mejor que en lo inmediato se dé un bono y que las empresas den un bono. Lo que pasa es que las empresas no querían eso, prefirieron adelantar la paritaria. Ahora, acá se mezclan dos cosas. Por un lado, la necesidad de asistencia a la clase media y por otro lado, la necesidad del gobierno de recaudar en momentos en donde evidentemente el Estado no tiene en las arcas fiscales el dinero que necesita para hacer la política. Pese a que dice Alberto Fernández hace un ratito que están recaudando más por el crecimiento de la economía, ¿no? Y de la inflación, te diría también, ¿no? Porque una cosa va de la mano de la otra. En concreto, el debate sobre la creación de impuestos llevó a que hoy Larreta hiciera una exposición en sus redes sociales sobre cuál es la postura que tiene este referente de Juntos por el Cambio. Dijo, la Argentina no soporta un impuesto más.
ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto, subir uno existente que gravaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar. Es decir, o subir alguno existente o uno nuevo. La oposición no quiere si saber hay nada. algo en que se puso de acuerdo la oposición este año fue ni un impuesto más. Eso es casi Sí, una es consigna, bandera. casi un grito de guerra. Ahora, escuchamos al ministro de Economía, al presidente de la Nación, al ministro de Acción Social, el oficialismo anunciando medidas e interpretándolas. Escuchamos a una diputada de la oposición, leemos a Horacio Rodríguez Larreta. Vos podés opinar también, pongamos la encuesta, a ver qué te parecen las medidas que acaba de anunciar el gobierno. Encuesta A24, te metes en Twitter, A24com, @A24com, encuesta A24 para que sepas, ¿estás de acuerdo con la ayuda económica que acaba de anunciar el gobierno? Fácil, sí o no, tenés toda la información, tenés todas las posturas, podés expresar con toda libertad tu propia opinión. Yo quería mostrarles, porque no es que uno se ponga en la bandera de los políticos usan las banderas de la gente. La cantidad de impuestos que hay en Argentina hoy. Y que uno dice, ¿a dónde va a parar ese dinero? Porque, Eddie, todos generan impuestos, ¿eh? No estamos hablando solo de un gobierno nacional, estamos hablando también de las provincias, los municipios, tasas que vos pagás. Decís, yo pago todo, pero ¿dónde va mi dinero? No sé si lo tenemos ya, porque nuestro número del día va en línea de eso, ¿no? Con desandar un poco en qué situación está hoy. Vamos con la foto de hoy de la Argentina pagadora serial de impuestos. ¿Qué es eso? 165. ¿Querés jugarle un número? Jugale al 165. Bien rojo, porque esa es la cantidad de impuestos que hoy se pagan en Argentina. El que paga impuestos... A todo nivel, en a todo el nivel. país. Y cuando vos vas a las 3 escalas, nacional, provincial y municipal, este es un estudio del IARAF, que Nadine Argañarás, que es uno de los mejores tributaristas que tiene el país, hizo, contó uno por uno y alcanzan 165. Hay impuestos desopilantes que incluso se pagan después de que uno muere, ya lo sabemos, ¿no? Cuando hacemos, lamentablemente, que se te muere un familiar y empezás a mirar las cosas que tenés que pagar, también por eso pagás, con los sepelios y demás. Quiero decirte que de estos impuestos, que esto es lo interesante, vamos a la segunda si querés, 8 de cada 10 pesos que le entran al gobierno, es decir, al Estado, y el gobierno administra, de lo que vos ponés, 8 de cada 10 pesos vienen de acá. ¿De dónde lo ponés? Del IVA, que ahí está el fuerte cuestionamiento, porque si vos querés ayudar a las clases populares, Eddie, una buena medida sería, teniendo presente que aumentaron 7% en un solo mes los alimentos, bueno, bajemos la presión fiscal sobre los alimentos. Ni se debatió. Fíjate que IVA es lo que más se está llevando del bolsillo tuyo y que se va al Estado. Aportes y contribuciones a la seguridad social, esto es cuando se paga y se paga directo al ANSES, se paga por el salario. Ganancias, tanto a personas como a empresas, sigue siendo uno de los tributos que más está presionando sobre el bolsillo y sobre todo de los trabajadores. Y que es acá donde entra el asterisco del nuevo anuncio, una ganancia extraordinaria o inesperada, Y acá entraría donde, dentro de esto, sí, hay que ver cómo. Está en discusión, por eso no quisieron detallar demasiado, porque está en discusión si lo mandan como un nuevo tributo o si en realidad toman alguna de lo que ya está escrito y le modifican alícuotas para determinados sectores. De todas maneras, el debate dice, los tributaristas dicen, como sea, cualquier modificación debería pasar por el Congreso. Ahora, esto al Fondo Monetario mucha gracia no le hace, porque el Fondo Monetario lo retó a Guzmán por la cantidad de impuestos que tiene Argentina. Dijo, con esa base impositiva es imposible invertir, ¿cómo vas a crecer? Después, derechos a la exportación, digo, por si alguien duda, sigue siendo el sector exportador el que está bajo la lupa del gobierno. Ahí tenemos al campo y otros también empresas que pagan y aportan mucho por exportar. Débitos y créditos, que es el famoso impuesto al cheque. Te mintieron y te dijeron que lo iban a sacar, nunca lo sacaron. En Acá algún impuesto momento, que llega no se va más. ese impuesto, por eso yo lo tomo y lo digo, porque yo escuché tantas veces impuestos que venían y eran, aporte solidario, aporte extraordinario, impuesto al cheque. Y así estamos hace más de 20 años. Y bueno, ingresos brutos, que lo remarco, ingresos brutos, había un proyecto de Juntos por el Cambio, reforma tributaria, que básicamente lo llevaba a cero, a eliminarlo. ¿Por qué? Porque ingresos brutos se paga a nivel provincial y en una Argentina tan grande, Eddie, cuando hay un bien que se traslada desde el interior del país hacia la capital o viceversa, cada provincia le pone ingresos brutos a Y eso. después te llega la hora de gobernar y todo lo que dijiste de que impuestos que iban a bajar, impuestos que no iban a existir o impuestos que no se iban a dar, los tenés que dar porque la caja hay que... Déjame que te haga una pregunta porque estoy medio abombado hoy, ¿viste? Vos dijiste 165 impuestos a todo nivel en todo el país, lo que habla de un desorden monumental. Fíjate que hay municipios que si quieren ya lo hicieron, ¿eh?
vas a cargar nafta, vos mirás y dices, che, ¿qué estoy pagando? Una tasa. Pero y entonces la gente especula y va al municipio de al lado para no pagar ese impuesto cuando carga Claro. combustible. Todo es irrisorio en una Argentina en donde le meten impuesto a todo. Ahora, vos lo que nos acabas de contar es que de esos 165 impuestos a gran escala en todo el país, que no pagan todo el mundo a la vez, porque hay muchos que son zonales y regionales, estas 5 renglones son el 80% de la recaudación. Sí. O sea que la base impositiva del sistema tributario argentino está acá. Está ahí y por eso es muy difícil que esto te lo toquen. Cuando te digan que van a modificar ganancias hay que ver cómo. Ahora todo lo modificado quedó viejo. Con semejante nivel de inflación, ese universo de gente que había salido y que no pagaba ganancias se pone en debate si no va a pagar ganancias. Por eso yo digo, abramos la puerta de las discusiones que se vienen. Esto lo puso también sobre la mesa la CGT cuando dijeron, muchachos, sí, adelantamos paritarias, pero ¿a qué niveles? ¿Y qué hacemos con la gente que salió, que con la última modificación quedó afuera de la base imponible y ahora de nuevo entra? ¿Y se lleva de nuevo el 35% o se lleva una buena parte de su ingreso? Bueno, ahí No se esa puede ir discusión... más arriba del 35%. No, digo, las escalas no se modifican. No, el problema es el pregunto mínimo porque no imponible. me das miedo a ver si lo que no se puede, un Bueno, día se puede. Para las empresas está en debate, porque este aporte extraordinario de la renta extraordinaria y Impensado, demás, la renta impensada. hay que ver qué vericueto le encuentran. Algunas empresas dicen, no, van a crear, por lo que nos dijeron, digo, la información que llega de los industriales, van a crear un nuevo impuesto. Y otras dicen, ojo que ya hay algunos que los pueden tocar, meterle un asterisco y levantar la alícuota, es decir, el porcentaje de ganancia. ¿Por qué? Porque lo que se presentan son balances por periodo, entonces el gobierno tiene la información para hacer entrecruzamiento. Ahora, ¿qué es lo que te queremos contar? Que ya de por sí no da más Argentina con este nivel de impuestos. Que todo lo que te estamos mostrando podría ser revisado si de verdad se quisiera hacer una política que, sobre todo con lo que es IVA y alimentos, que vaya directo a saldar el bolsillo de aquellos que no pueden. Es una rueda, un círculo que no termina más y es la típica sábana corta, digamos, porque siempre estás buscando los recursos en el mismo lugar. O sea, el Estado tiene que recaudar, los servicios públicos hay que mantenerlos, etcétera, etcétera, pero después, o sea, cuando vos no tenés tanto ingreso genuino que te permita desagotar y generar expectativas en los sectores que producen, seguís dándole vuelta a la rueda de impuesto tras impuesto. Y no tras nos impuesto, olvidemos, y es Edi, siempre el mismo bolsillo. hace unos años, cuando a poco asumía el gobierno, y sí avalado por el kirchnerismo duro, se generó el impuesto extraordinario, el aporte extraordinario, que era sobre las altas rentas, los magnates o empresarios de Argentina, y fueron y recurrieron a la justicia, con lo cual muchos tampoco terminaron de pagar, quedó en un debate eso judicial. Así que el tema tributario es un tema difícil de digerir, y más aún con un Fondo Monetario que ya puso la advertencia sobre cómo está repartida la torta de los impuestos en Argentina. Bueno, tema del día también, nos salimos un cachito de la economía, ya vamos a volver porque después de las 8 va a estar José Luis Espert y algunos otros especialistas ayudándonos a analizar lo que acabamos de enterarnos por parte del gobierno, pero hoy a la mañana, después de haber sido anticipado mucho durante la semana pasada, Martín Angulo cumplió un papel, te digo, el otro día, Sí. didáctico y clarísimo sobre de qué se trata esta fruta del Consejo de la Magistratura y la designación y sanción y control de jueces. Hoy finalmente asumió la Corte Suprema, asumió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, como titular del Consejo de la Magistratura, algo que el oficialismo no quería que sucediera ni a palos. Rosati es el más alto de estos 4 caballeros que son los integrantes actuales de la Corte, junto con Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti. Martín, al final quedó Lorenzetti contra algunas opiniones que no querían, ¿no? Rosati. Rosati. Rosati, claro. Rosati. Sí, finalmente hoy la Corte en una resolución temprano a la mañana dijo, hoy se pone en funcionamiento el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros. A fin del año pasado la Corte dijo, este Consejo de 13 es inconstitucional, así no puede funcionar, tiene que haber una nueva ley. Como no hay una nueva ley, como el Congreso no llegó a sancionar una nueva ley, se vuelve a la composición anterior de 13 miembros. ¿Qué es lo que dijo hoy la Corte Suprema? Había una duda, lo habíamos comentado la semana pasada, porque el Congreso todavía no designó a sus representantes. Entonces, ¿qué pasa si todavía no están los representantes del Congreso? Hay un Consejo de la Magistratura incompleto. Hoy la Corte en su fallo dijo y calificó de inadmisible que, te lo leo textual,
resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de la integración del Consejo por parte de algunos estamentos pueda retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional. La Corte dijo, el Consejo se pone en marcha con los representantes que ya están elegidos, los que faltan elegir, cuando sean designados, se van a incorporar al Consejo. Pero se pone en marcha. Que te guste o no te guste la Corte, tenga una actitud política o no tenga una actitud política, es el organismo que tiene que decir lo que es constitucional y lo que no es constitucional y cómo tienen que funcionar las cosas acorde a la Constitución, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Y una vez que la Corte Suprema dictó su fallo, bueno, malo, acorde, no acorde, con intereses, sin intereses, eso quedará por un debate, el fallo está para cumplirse porque después inclusive hubo una discusión con un juez de Paraná que le había dicho al Congreso que no podía nombrar a sus representantes y hoy también la Corte eso lo declaró nulo y lo criticó muy fuerte. Sí que, yo perdone, que es un tema, entiendo, es bien para entendidos. Yo cuando leía las noticias del fin de semana digo, ¿qué tiene que ver este juez de Paraná? ¿Qué hace? ¿Por qué falla? No sé si nos puedes explicar brevemente. El juez de... Claro. Yo te lo contestaría así, es el que había. Iba a decir algo grosero. ¿Qué pito toca, digo, en esta fiesta? Porque ¿Quién haría esto? Dijo, Eddie fue absurdo, digo, no, perdón, y no por desmerecer ninguna manera ese fuero, pero es un tema que me parecía que no era de su competencia. Bueno, hoy la Corte le dijo, usted se metió en un tema que ya había un fallo de la Corte, o sea, arriba de la Corte no hay nadie y usted está varios pasos abajo de la Corte. No entendemos por qué resolvió esto. Es más, le dijo ignorante al juez de Paraná la Corte hoy en su fallo, con una notoria ignorancia del derecho la vigente. Corte bastante, ¿no? Bastantes definiciones. Le dijo que se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este tribunal. Ese juez le había ordenado a Cristina Kirchner como presidenta del Senado y a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados que no podían designar a sus representantes. Entonces, hoy la Corte dijo, arranca el nuevo Consejo, lo que falta es un paso formal y administrativo, pero importante, que es la jura de los nuevos consejeros. Una vez que estén los nuevos consejeros ya con ese cargo, van a poder asumir en el Consejo. Muchos creen que probablemente Rosati como presidente de la Corte, de la Corte y del Consejo, esta misma semana convoque a una reunión con el nuevo Consejo. Bueno, los designados que no fueron designados y entre ellos una de los dos, que es Roxana Reyes, diputada radical de Juntos por el Cambio por Santa Cruz. El otro es Luis Juez, ¿no? por el Senado de la Nación. ¿Qué está pasando? O sea, para que entienda la gente, porque llenar los sillones del Consejo de la Magistratura, acá hay una pelea por el manejo de la justicia. Bueno, lo que sucedió, lo que describió, lo que bien describió, además de... Yo creo que, si bien la Corte le dice ignorante al juez Alonso, no es ignorante, sabe perfectamente lo que está haciendo y está cumpliendo un mandato político, ¿sí? Está cumpliendo un mandato político de esto que la vicepresidenta no está logrando, ¿sí? La vicepresidenta Cristina Fernández no está logrando manejar políticamente lo que es el órgano de decisión en cuanto a la elección o la sanción, el juzgamiento de los jueces. Eso es lo que está sucediendo. Quieren un órgano político. Vuelvo, como siempre digo. Ahora, Roxana, para que haya una pulseada tiene que haber dos manos, ¿no? O sea, acá hay dos sectores básicamente que están empujando por el manejo del Consejo, que es donde se nombran, para que la gente lo tome en cuenta, donde se nombran y se sancionan a quienes terminan definiendo sobre la libertad y los bienes de las personas. Totalmente, por eso la Corte dijo que tiene que tener una composición que no sea de carácter político, ¿bien? Y entonces esto es la sentencia del máximo tribunal que hay que cumplir, que nadie entiende que no se pueda cumplir. Quiero señalar un tema puntual y que quiero recordar que las sentencias de la Corte no son recomendaciones, ¿sí? Claro. No se tienen que convertir en recomendaciones porque ahí estaríamos en una situación de gravedad institucional y judicial muy grave. Martín Soria habló hoy, el ministro de Justicia, digo, porque vos hablas de gravedad institucional. Obviamente direccionado su mensaje de otra manera, no sé si lo tenemos para mostrarlo, pero es interesante escuchar lo que decía el ministro de Justicia. ¿Escuchamos? Bueno, esta Corte Suprema, tan cuestionada si se quiere, acaba de aceptar un golpe institucional donde se arrogaron, se apropiaron de facultades que son exclusivas del Congreso de la Nación.
golpe institucional. La gravedad de los términos utilizados en las discusiones Fuerte, políticas en la Argentina, o sea, estamos al borde del pasado todo el tiempo. Lo que dijo Soria hoy es lo mismo que había dicho la semana pasada Oscar Parrilli y Leopoldo Moró, y es un poco lo que plantea el gobierno, ¿no? Si la Corte llega al Consejo de la Magistratura como hoy pasó, va a dar un golpe institucional. Que hay una pelea política por debajo, que es que el gobierno no quiere a la Corte en el Consejo de la Magistratura. Llamativo en Santa Cruz, el Consejo de la Magistratura lo preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? O sea que en realidad hacemos acá lo que... doble vara. Doble vara. En casa sí, en la casa grande el no. Consejo de la Magistratura... Diputada, está presidido por durante el gobierno de Macri, hoy Juntos por el Cambio, el proyecto que presenta es que quiera la Corte en el Consejo de la Magistratura. Pero durante el gobierno de Macri, el proyecto que se presentó era un proyecto para reformar el Consejo sin la Corte. Hay diversos proyectos. Lo que está en discusión hoy, y que creo que es de donde no tenemos que sacar la atención, y eso es lo que iba a decir recién, es que está sucediendo algo parecido, y vos lo debés recordar, a lo que pasó con el caso Sosa. Inamovilidad de los jueces. La Corte ordenó restablecer en el cargo al fiscal Sosa y no se cumplió. ¿No? Entonces, por eso decía, las sentencias de la Corte no son recomendaciones, y se equivoca el ministro, y me extraña que lo diga así, porque lo que son sentencias de las Cortes pasadas en autoridad de cosa juzgada no es que existe una potestad de cumplirlo o no. Hay que cumplirlo. No hay otra. Bueno, de hecho, por eso hoy la Corte, hoy fue el primer día hábil del fallo, digamos, del plazo de 120 días, la Corte puso en marcha el nuevo Consejo. Lo hizo cumplir. Ahora, ustedes como Juntos por el Cambio están pidiendo que usted sea nombrada por la Cámara de Diputados en el Consejo y Luis Juez como senador en el Consejo de la Magistratura. Queda el paso, nosotros hemos sido elegidos por nuestros pares y se envió el nombramiento, la propuesta para que sea enviada por el presidente de la Cámara de Diputados y por la vicepresidenta. Ese es el punto. Ese es el paso que falta. Para que ustedes sean designados, falta la firma de Cristina Kirchner y la de Sergio Massa. Exacto. Imagino que saben que esa firma no la van a tener, porque el oficialismo les va a discutir ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Ellos lo reclaman para sí, o en tal caso, que no tiene que ser para ustedes, por toda una discusión que hay respecto a quién le corresponde ese lugar en el Consejo respecto del Congreso. No hay ¿Ustedes manera, qué tienen pensado hacer? No hay manera, le corresponde a la segunda minoría política en cada una de las cámaras, no hay manera, no es una cuestión de interpretación. Es lo que está escrito. Es lo que está escrito. Tal cual. Pero ¿ustedes qué van a hacer? Porque la firma de Cristina y de Massa no la van a tener. Nosotros vamos a exigir, por eso yo llevaba tanto el tema a plantear lo que sucedió en el caso Sosa, porque nosotros vamos a exigir el cumplimiento, la ejecución de la sentencia. ¿Sí? La ejecución de la sentencia es lograr que la Corte pueda hacer cumplir su sentencia. Si vos tenés una Corte que no puede hacer cumplir sus sentencias, este tema de gravedad institucional de la que habla el ministro nos convierte en que no tenemos un máximo tribunal que pueda hacer cumplir sus sentencias. ¿Sabes cómo la veo yo, Martín? Creo que la Corte Suprema va a doblar la apuesta hacia el Gobierno Nacional y le va a pedir que cumplan con lo que está escrito. O sea, es tener al presidente de la Corte Suprema presidiendo el Consejo de la Magistratura. Lo que va a venir es un reclamo de lo más alto del Poder Judicial de la Nación de que se cumpla con la ley. Sí, el tema es cómo le exigís que cumplan el fallo, que designen a los representantes del Congreso cuando la postura del Poder Legislativo, hoy de hecho lo dijo el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, que le va a pedir a la Corte Suprema 90 días más para poder sancionar una ley. El tema es cómo obligás para cumplir esa sentencia. Y además que el oficialismo en diputados va a ir a buscar los votos para que la ley sea sin el presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura. Ahora, sea como sea, la Corte puso los plazos, cumplió con los plazos que había puesto. Hoy dijeron, bueno, chicos, se venció el plazo, arrancamos y lo pusieron a Rosati. Vos sabés que la producción rescató un videíto, un episodio, una nota que le hice yo a Horacio Rosati cuando acababa de asumir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a propósito de un libro suyo. Me di cuenta de qué es esto que ahí estoy está, viendo. mirá. Bueno, Libro, veámoslo y después lo comentamos porque muestra una cara no muy conocida del presidente de la Corte Suprema y a partir de hoy que no da del muchos Consejo de la reportajes, Magistratura. No da mucho una perlita, un hallazgo periodístico.
Perdóneme, doctor. Tranquilo, soy yo, Eddie Zunino. Tranquilo, ¿eh? Pero me parece que lo agarré en una. Esta vez lo agarré en una. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Este libro, Ensayo sobre el prejuicio, Frankenstein o el rechazo a lo diferente, ya desde la contratapa puede ser una prueba en su contra. ¿Usted se dio cuenta? Acá dice, Sí. en palabras del autor, que vendría a ser usted, Sí. el monstruo siempre será un espejo, aunque se trata de un espejo que refleja no solo lo que se ve, sino también lo que no se percibe a simple vista, lo que está escondido dentro de nosotros mismos. Sí. El monstruo en este libro no es un ser malo, como estamos acostumbrados a pensar, es un ser distinto. Por eso la figura de Frankenstein permite hablar del prejuicio visual, aquel que uno aprende en algún momento de la niñez, Sí. asimilar lo distinto con lo malo, lo feo con lo malo y lo lindo, conforme a un estándar de belleza de la sociedad, con lo bueno. No es el malo, Horacio Rosati, ensayo sobre esto, sobre el diferente, ¿no? Sobre el ¿Cuándo fue, prejuicio. Eddie? ¿Cuándo fue Esto este- acababa de asumir, hacía muy poquito, dio en aquel momento un textual importante porque se había negado a presentarse a declarar Carlos Stornelli, el fiscal federal en aquel momento, y como presidente, como miembro de la Corte, todavía no era presidente, Rosati dijo, como miembro de la justicia, yo creo que cualquier funcionario, empezando por nosotros mismos, si es citado a declarar, tiene que presentarse. Pero fue una charla más con el intelectual, ¿no? Porque Horacio Rosati es un personaje que tiene varios libros escritos y varios análisis donde mezcla el derecho con la filosofía y con temas que tienen la intención de meter al Poder Judicial en las cosas de la vida cotidiana, las relaciones sociales, las relaciones entre personas, etcétera, etcétera. Así que Interesante, este era su despacho. este era su despacho. Sí. Pocas personas acceden a un reportaje non de esta persona y de esta manera. Así que, bueno, un hallazgo Y periodístico. polémico había sido el nombramiento, ¿no? Porque También. lo veíamos el viernes en el informe En ese buenísimo contexto. que hizo Martín, de que él llega a la Corte, antes que nada, junto con Carlos Rosenkrantz, por decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, entonces Mauricio Macri, y después se arma toda una movida parlamentaria para que vayan más a derecho. O sea que este tema de decido yo con el dedo no es una cuestión en la Argentina, lamentablemente, de unos y de otros, es parte del ejercicio del poder en nuestra idiosincrasia tan particular. Hoy ya con el fallo o la resolución de la Corte que consumó la llegada al Consejo empezó a surgir una pregunta con más fuerza que ya venía desde algunas semanas en el mundo de la justicia y de la política. ¿Con qué rol va Rosati al Consejo de la Magistratura? ¿Qué va a hacer Rosati al Consejo de la Magistratura? El organismo está dividido en dos bloques, el bloque del oficialismo y el bloque de la oposición. Están muy justos de votos, lo que hace que haya una negociación política constante que en muchos temas se traba. Muchos creen que Rosati no va a jugar en ninguno de los dos bloques, que no se va a ir a alinear a ninguno de los dos lugares, sino que va a ir a hacer una suerte de tratar de ser un componedor de estas situaciones sin ser inocente en la palabra componedor. Rosati es un hombre de la política. Rosati fue el convencional constituyente, fue uno de los que creó el Consejo de la Magistratura cuando se... Salvo Rosenkrantz, los tres restantes, ¿no? Son Yo te diría que políticos. si sos juez de la Corte, un poquito de político tenés que tener. Sí, aunque pero no viste, hayas tenido- Rosenkrantz territorialmente nunca no- tuvo nunca. demasiada Lorenzetti exposición. tampoco, sin embargo, cuando llegó a la Corte, rápidamente Pero es un se peronista. supo convertir. Santafesino también. Que Maqueda y Rosati tuvieron paso en cargos políticos. Rosati fue intendente de Santa Fe, ministro de Justicia, procurador del Tesoro. Pero muchos creen que Rosati va a ir de alguna forma, ponerse por arriba de esa grieta y tratar de componer y de mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que, por cierto, siempre en la discusión política lo dejamos de lado, funciona bastante mal en sus funciones principales. Bueno, Roxana Reyes, diputada por Santa Cruz, antes de darte las gracias por participar, para que sepas qué tiempos especulás que va a tener una solución este tema, si es que la va a tener. Esperemos que la tenga, ¿no? No manejamos tiempos, la sentencia de la Corte no ha fijado un plazo. Yo creo que tiene que ver también con las presentaciones que nosotros hagamos y lo que vamos a avanzar en los próximos días pidiendo
en definitiva, los lugares que nosotros entendemos que le corresponde a la segunda. ¿Hay alguna acción judicial pensada? Nosotros habíamos iniciado un persaltum que ahora con la resolución de la Corte era precisamente lo que estábamos pidiendo, que lo firmamos en el día de hoy a la mañana y probablemente avancemos en la medida en que la Cámara no haga, la Cámara de Pues Diputados... estamos y el hablando de Senado dos no de las vote. figuras políticas más importantes del gobierno, ¿no? Son la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, dos de las tres patas del Frente de Todos. No hay dudas. Gracias, Roxana, por Gracias. participar de Para que Sepas. Giramos la rueda de noticias y hace unos días nada más decíamos, ¿qué es de la vida de Mauricio Macri? Y lo dijimos y parece que nos escuchó y de la comunicación El Espejo empezó a tener iniciativa propia y a mostrarse